dejaré por aquí abajo. Y nada, intentaré seguir un poco el orden. Y luego empezaremos con las preguntas, ¿no? Sí, que tenemos las algunas tenemos aquí preparadas. y las que vayáis comentándonos. Sí. Así que nada, bueno, como siempre estoy con Victoria, con Miki, Hola. aquí conmigo. Y nada, me va a ayudar eso con las preguntas y con el tema de hoy, que son las crisis de pánico. Y cualquier pregunta que tengáis, tanto para mí como para ella, pues estaremos encantados de leerla y responderla. Sí, estoy intentando conectarme aquí, a ver si lo consigo, para poder leer las Vale. preguntas en directo, ¿vale? Que no termina, a ver si ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya está, ya sale. Vale, perfecto, pues nada, empezamos un poco eso con el documento, empezaremos con el orden que tengo un poco aquí y empezamos a hablar eso de la ansiedad y el pánico, de cuál es la diferencia entre una y otro. Y bueno, el pánico al final hay que entender que es como una expresión máxima en que la ansiedad se puede presentar. Es el modo mayor, o sea, el modo más fuerte en que la ansiedad se puede presentar a las personas. Llega de repente, muchas veces, y nos envuelve por completo. La diferencia un poco entre la ansiedad, el trastorno de ansiedad y el pánico es que el trastorno de ansiedad es continuado, no surge de repente y pues es un modo alterado en que se presenta esta emoción de la ansiedad. En cambio, el pánico y las crisis de pánico son pues episodios extremos y repentinos que muchas veces ni queremos, ni deseamos, ni sabemos por qué han llegado y nos envuelven por completo. Se expresa tipo la ansiedad en su máxima expresión. Es como si pues esos síntomas fuesen tan fuertes que nos envuelven por completo y nos hacen creer realmente que podemos morir o perder el control o marearnos o cualquier tipo de situación pues en que realmente sentimos pues el fin. Como cuando sientes, ¿no?, que se te va de las manos esa ansiedad, Sí. ¿no? Como Es que como... te desborda. Sí, la máxima expresión, es un modo en que te desborda y realmente pues, la taquicardia puede ser tan fuerte que sientas que pierdes el control, que te envuelva por completo y que sientas que estás muriendo o que puedes morir. Pues eso es la expresión máxima, es el modo pues, más fuerte que se puede Además presentar. que los síntomas los sientes como muchísima más intensidad que normales, ¿no? Eso es. Hay muchas personas que sufren trastorno de ansiedad pero no han tenido nunca crisis de pánico. Se presenta de otra manera, con taquicardia, ya sean fuertes o más ligeras, o con otros síntomas como la hiperventilación, pensamientos negativos, rumiación de pensamientos o cualquier síntoma. Pero cuando se da una crisis de pánico, como bien lo dice el nombre, una crisis o un ataque de pánico, pues se da pues eso, esa expresión de la ansiedad en la mayor potencia, en un modo que realmente pues, nos hace sentir que todo ha terminado. Incluso que te sientes bloqueado, ¿no? Porque no Sí. puedes controlar el tanto miedo que sientes, ¿no? Que te quedas Eso es. como en tensión. Eso es. ¿No? Y muchas veces, mucha otra diferencia entre el trastorno de ansiedad y el pánico o la crisis de pánico, es que muchas veces ni las esperas, ni las deseas, ni entiendes bien el motivo o los motivos que te han llevado a sufrir una crisis de pánico. Así que un poco esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y bueno, para seguir con el tema que estábamos comentando, también existe el trastorno de angustia o trastorno de pánico. Que lo que significa el trastorno de angustia, el trastorno de pánico, es que una persona ha sufrido estas crisis de pánico, estos ataques de ansiedad, varias veces en un periodo corto de tiempo. Es una forma en que se manifiesta la ansiedad. Están pues, los tipos de ansiedad, está el TOC, el trastorno de estrés postraumático, las fobias, y también está el trastorno de angustia o trastorno de pánico, que sería pues, esas personas que en un breve periodo de tiempo sufren varias crisis de pánico. Y bueno, lo más normal ante el pánico es que la persona pues tema tanto que le pueda volver a suceder eso, que se aleja de todo aquello que puede relacionar con ese ataque de pánico que sufrió. Y eso le hace a la persona pues alejarse normalmente de situaciones sociales, de lugares o de elementos o cosas pues que le hagan poder sentir ese pánico. Entonces también el trastorno de angustia, el trastorno de pánico o las crisis de pánico suelen estar muy de la mano de la agorafobia, de la fobia social muchas veces. Que evitan esas situaciones, ¿no? Que les provocan más ansiedad y les puede llegar a generar el ataque de pánico, ¿no? Del mismo miedo que sienten de lo que puede llegar a suceder. Eso es como, por ejemplo, quien tiene miedo a volar, que a ti te pasa alguna vez, sí. Pues sientes que a veces te descontrola esa ansiedad, que no puedes con ella, y muchas personas, pues si sufren un ataque de pánico, crisis de pánico, pues por mucho que entiendan que esos miedos son irracionales y que realmente se está dejando llevar por el pánico le puede, y al final muchas veces evitan incluso, pues eso, volar, subirse a un autobús, salir a la calle o... Claro, porque el miedo es tan fuerte que crees que va a suceder. Claro, se apodera de ti, no lo puedes controlar. No. Una crisis de pánico es difícil de controlar, que ese será uno de los temas que vamos a hablar ahora, de cómo puedes controlar una crisis de pánico. Bueno, también cómo se trata el trastorno de angustia, pues muchas veces cuando tienes un trastorno de angustia, que ese es un modo en que las crisis de pánico, los ataques de pánico,
se presentan de manera continuada, pues es totalmente recomendable acudir a terapia, ya que muchas veces tanto pues, el tratamiento psicológico como la medicación ayudan primero a que el cuerpo no reaccione de esa manera tan excesiva, tan extrema, ya que así poco a poco pues, puedas enfrentarte a las situaciones que te provocan tanto malestar. Por eso, si estás sufriendo un trastorno de angustia, un trastorno de pánico, es totalmente recomendable que te ayudes de un médico. No porque te pueda pasar nada malo, como ahora verás, porque no te va a pasar nada malo, sino porque realmente pues, la terapia, el tratamiento, pues, el que alguien te haga entender cómo exponerte a esos temores, a esas situaciones que te provocan tanto pánico, pues es el modo de poder tratar con ello. Aparte de eso, pues existen medicamentos, ya no sean solo los ansiolíticos, sino también los antidepresivos, que ayudan a que esa angustia no sea tanta, a que esos síntomas no sean tan fuertes y que así pues puedas exponerte incluso a esas crisis de ansiedad o esos ataques de pánico y que no te generen tanto malestar. Muchas veces, bueno, iremos viendo, y en mis libros lo he comentado, que el problema de la ansiedad más que nada es ese malestar que nos genera. Muchas veces nos genera un malestar emocional tan fuerte, pues que eso que nos provoca evitar las situaciones, que nos provoca encerrarnos en nosotros mismos, en vez de atacar esos miedos y tratarlos por lo que realmente son, que no son nada del otro mundo. Al final es un temor irracional, algo que realmente creemos que puede suceder, pero no sucede. Así que evitamos enfrentarnos a ello, ¿no? Eso es, y es muy difícil muchas veces, porque tanto por ejemplo con las obsesiones, que están una y otra vez, y no las quieres ni deseas, tipo esos pensamientos negativos, por ejemplo, o esos síntomas tan desagradables, pues es muy difícil también exponerte a esas situaciones. Pero al final todas las terapias pasan por eso, porque te expongas a esas situaciones, a esos elementos y reacciones de una manera menos ansiosa. Entonces ahora pasamos con el siguiente punto, que es cómo puedo actuar frente a un ataque de pánico. Y bueno, lo primero que debes hacer si sufres una crisis de pánico es aceptar que solo es ansiedad. Puede parecer muy raro, puede parecer muy extraño, esos síntomas pues, pueden parecer, por ejemplo, eso que el corazón se te sale del pecho, que te vas a quedar sin respiración o te vas a caer al suelo. Pero quien ha sufrido una crisis de pánico se da cuenta de que luego no pasa nada. Puede ser, pues eso, muy angustioso, lo puedes pasar fatal, pero al final no te sucede nada, porque tu organismo está preparado para ello. Nuestro organismo está preparado para que podamos sufrir ansiedad y sus síntomas. Por ello no te va a pasar nada. Entonces lo primero es aceptar que solo es ansiedad. Aceptando que solo es ansiedad, nuestros síntomas se reducirán, porque pues, le daremos menos importancia. Y bueno, ese es el primer Quizás, ¿no? La primera vez cueste bastante, ¿no? Sí. Aceptar que solo es ansiedad, ¿no? Sí. La primera vez que una persona sufre un ataque de estos debe ser como... Uf. Claro, ese es otro punto, ese sería el tercer Claro. punto. El primero es aceptarlo. El segundo es tratarlo, que ahora te diré un poco cómo puedes tratarlo. Y el último es entender que como ya te ha pasado varias veces y no te ha pasado nada, pues al final, cuanto menos importancia le des, pues antes pasarán. Al final es como el dicho de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Pues cuanto menos aprecio y menos importancia le des a esos ataques, antes pasarán y menos malestar te generarán. Pero como bien dice Vicky, si no lo has sufrido nunca, pues es totalmente normal que te dejes llevar por ello y que te pueda esa situación. Así que bueno, tanto si lo has sufrido como si no, son muy difíciles de gestionar muchas veces. Así que también puedes aceptar que eso, aunque sientas que te pueda, pues también es normal y lógico y humano que te pueda suceder, que sientas pues que el pánico a veces se apodere de ti. Para tratarlo, que sería el segundo punto, primero es aceptarlo, después tratarlo y después racionalizarlo o darle menos valor, pues para tratarlo existen muchas técnicas como la meditación, como técnicas de distracción o la respiración diafragmática, pues que te ayudan eso a relajar tu organismo poco a poco, cada vez más y mejor, para que cuando se den esas crisis, pues lo reconozcas y sepas actuar ante ellas. Tu mismo organismo lo haga en automático, como quien dice, porque la reacción ansiosa es automática también. La reacción de la crisis de pánico es automática. Pues si tú preparas a tu organismo para que reaccione en automático de una manera más relajada, pues tu organismo, pues al final, poco a poco lo hará sin que te des cuenta. Actuarás, te calmarás cuando te suceden las crisis y poco a poco pues no irá más allá. Bueno, en mi libro El arte de cuidarte, que lo tengo por aquí, te comento un poco todo ello y te explico pues eso, cuáles son las mejores técnicas que la ciencia ha demostrado que pueden ayudarte a tratar con estas crisis de pánico o con ansiedad. Así que bueno, pasamos al último punto, que es cómo ayudar a una persona ante un ataque de pánico. Y bueno, comentarte eso, que lo primero es entender que cuando una persona sufre una crisis de pánico o un ataque de ansiedad, la persona no lo desea para nada. O sea que no es tan fácil como decirle no te va a pasar nada, cálmate, es una tontería. No, eso no le ayuda para nada. Así que lo primero es intentar entender a esa persona también, intentar entender lo que está sufriendo para poder ayudarle. O sea, eso es fundamental. Si alguien cercano a ti sufre una crisis de pánico, sufre trastorno de angustia o trastorno de ansiedad, cualquiera de sus modos, debes entender que esa persona no lo desea para nada y que su cuerpo reacciona de una manera desmesurada
no lo controla, al final sufre un trastorno, es un mal funcionamiento. Un mal funcionamiento que hace que su ansiedad, como sus miedos, pues se desborden y le hagan reaccionar de una manera que muchas veces no quiere, y muchas veces incluso su lógica le dice que no es normal. Sí, quizás en ese momento le cuesta razonar, ¿no? Sí, es eso. Es como que tienes el miedo tan sí, se ha apoderado de ti, que es imposible que tú entiendas que eso es solo ansiedad. Entonces necesitas como que eso es. llegar al razonamiento. Cuanto más veces razones y cuanto más veces te digas a ti mismo es solo ansiedad, cuanto más veces actúes también y te calmes, pues más fácil será, pues eso, desasociarte un poco de la ansiedad. ¿Entender? La ansiedad es eso, ¿vale? Sufro ansiedad, pero lo mío es otra cosa, yo soy otra cosa y no me va a pasar nada. Así que bueno, ahora te comento los consejos que creo que te pueden ayudar y pueden ayudar a un ser querido ante las crisis. Lo primero es lo que te decía, hacerle reconocer que solo es ansiedad. Con ello, pues sus síntomas se calmarán, porque igual la primera vez le cueste más, como bien decía Vicky, pero a la de unas cuantas veces, pues esa persona dirá, es verdad, me ha pasado varias veces, sé que el corazón puede que se sienta desbordado, sé que mis pensamientos igual empiezan a ir solos, pero al final todo va a pasar y no me va a pasar nada. Eso ya le va a calmar y eso ya va a ser un gran punto. Quizás, ¿no? Hacerles recordar que en otras ocasiones le ha pasado lo mismo y al final, cuando ha llegado a la calma, ha razonado y ha sabido que solo era ansiedad, ¿no? Eso es. Y recordar que ha sido varias veces lo que le ha pasado y varias veces que lo ha llegado a entender. Entonces, eso al es, final... aceptando, pues eso, aceptará también que me le han pasado varias veces, que al final la ansiedad funciona así y que eso, cuanto más veces le haya pasado, pues más... Cuanto más lo recuerde, más lo repite. Más sabrá tratar con ello también. Y bueno, también se podrá dar cuenta de eso, de que evitando las situaciones no solucionas este problema, porque al final la situación no es el problema está aquí. El problema está en que le damos tantas vueltas y que tememos que nos vuelva a ocurrir tanto eso, que al final a veces pues nos ocurre, porque nosotros mismos, con nuestros miedos, hacemos que nuestro organismo se altere. Así que lo primero es eso, aceptarlo y hacerle entender que se le va a pasar, que no va a pasar nada. El segundo punto es no decirle que se calme, porque ella sabe que quiere calmarse. En vez de decírselo, en vez de decirte cálmate, no va a pasar nada, que se lo puedes decir también, lo mejor es que le ayudes a hacerlo, que le ayudes a conseguirlo. Y para ello pues puedes ayudarle a entender que existen técnicas, como por ejemplo la respiración diafragmática, que lo que hace es relajar nuestro sistema nervioso, que al final el pánico supone que el sistema nervioso se ha alterado. Entonces relajando este sistema nervioso, relajándonos, pues conseguimos que el pánico poco a poco desaparezca. Una cosa importante, la respiración, ya que la hiperventilación, que es el modo de respirar rápido y un poco automático que viene de la mano de la ansiedad y también sobre todo de las crisis de pánico, es el principal síntoma unido a las crisis de pánico. Y si volvemos a respirar con tranquilidad, pues el pánico se va. O sea, al final hay una relación muy directa. Se relaja. Se relaja el organismo y se relaja nuestra mente también y se relajan nuestros síntomas. Entonces, la mejor manera de actuar es respirar lentamente y si puede ser con el diafragma. Existe la respiración diafragmática lenta, que luego en el documento os dejaré un link para que podáis actuar y pues, intentar ejercitarla, porque cuanto más la ejercites, cuanto más pruebes a hacer eso diariamente, pues más fácil tu cuerpo se acostumbrará a respirar de esta manera. Entonces, pues actuarás mucho mejor ante el pánico. Y también sobre lo que has dicho antes, ¿no? Que decir que se calme no ayuda, y es verdad, en cualquier momento de una discusión, cuando alguien te dice cálmate, creo que te provoca lo contrario, te pone más, claro, te altera más. Sí, te genera frustración. O tranquilízate. Claro. También esa palabra es, pero que estoy tranquila. Sí, es eso, si se lo dices y a la vez le ayudas, yo creo que así le puedes ayudar. Si solo se lo dices, pues la persona dirá, pues es que yo lo quiero, yo lo deseo, pero es que... No lo puedo controlar. Va en contra, o sea, no puedo contra ello, entonces esa persona se frustrará, pues normalmente pues eso, y muchas otras emociones negativas que no le ayudan para nada a gestionar. Incluso además está en tensión, ¿no? Porque está sufriendo mucho miedo, entonces esa persona cree que es tan real que por mucho que le digas no va a pasar nada, él piensa lo contrario. Es complicado y es eso, hay que hacerlo poco a poco, al final seguramente si una persona ha sufrido una crisis y vuelve a sufrir otra en un periodo de tiempo corto, pues puede volver a sufrir otra, pero bueno, cuanto más tranquilas y relajadas sean las futuras crisis, pues mejor lo irá llevando. Y por eso otro de los puntos es ayudarla a distraerse, a cambiar el foco de atención. Cuando está sufriendo estas crisis, mientras está respirando de otra manera, mientras intenta relajar esos síntomas, aun sabiendo que sufre una crisis de ansiedad y que es muy pues, angustiosa e incluso dolorosa, pues si pruebas a hacerle distraerse con otras cosas, pues puede que esa persona, pues al cabo de unos minutos, ya no se dé cuenta de que estaba sufriendo una crisis. Así que es otra manera muy buena de intentar ayudar pues, a sobreponerse a estas crisis. Y aparte de eso, pues eso, hay que darle espacio, hay que entender que esa persona en ese momento se siente insegura, siente que algo le va a ocurrir, siente que su vida está en juego, que está en riesgo, y entonces pues no es momento de atosigarle, es momento de acercarte demasiado, ya que
pues le agobiarías más. Entonces, es darle un espacio, ¿no? Eso es, para espacio, que respire. para que respire, ayúdale, acompáñale en el proceso, hazle entender que solo es ansiedad, que no le va a pasar nada y que ella la ha sufrido, por ejemplo, otras veces. Pero eso, dar espacio, estar de cerca, pero tampoco... Quizás también, ¿no? Intentar explicarle o leer los síntomas de la ansiedad y decirle, bueno, ahora que estás sintiendo tal, sientes esto, ves, esto es un síntoma de la ansiedad. Eso sería el primer punto de hacerle entender que solo es ansiedad. Claro. Hacerle entender que otras veces le ha pasado. Leerle todos los síntomas, y que se dé cuenta que es verdad, que está padeciendo eso mismo, ¿no? Y cuanto más racionalice, que al final no es fácil, porque cuando sufrimos ansiedad es la emoción la que nos controla y no la razón, pues cuando al final poco a poco lo racionalice, cuando al final poco a poco lógicamente lo entienda, pues las crisis desaparecerán. Y bueno, por eso el último punto es no exigirle e intentar hablar claro y de manera relajada. Hacerle entender que es ansiedad, que va a pasar, que se puede relajar, que poco a poco pasará, que es difícil, que lo entiendes y que no le exiges que tiene que estar bien en un momento, que sabes que está pasando por un mal momento y que lo acompañas y lo ayudas. Así que de esta manera pues se sentirá también entendido, comprendido y pues eso le generará más bienestar. Y toda emoción positiva contrarresta las negativas, así que cuanto mejor le hagas sentir a esa persona, pues antes desaparecerán esas crisis. Pero bueno, también eso, hacerle sentir bien no significa pues no hacerles ponerse a sus miedos, no hacerles ponerse a sus fobias, eso no tiene nada que ver. Y si necesita ayuda, pues lo mejor es aconsejarle de que no hay mejor ayuda que buscar ayuda muchas veces, para que pase antes este malestar. Así que nada, bueno, este es el directo de hoy que habla sobre las crisis de pánico. Al final del vídeo, bueno, dejaremos un post aquí en Instagram, también en el canal de YouTube y también un documento donde pues resumo un poco estas ideas que hemos estado hablando. Y ahora pasamos un poco a las preguntas que teníamos ya, que nos habéis hecho durante esta semana, y luego si da tiempo a las preguntas que nos hagáis en el directo, así que intentaremos ir rápido. Muy bien. ¿Empiezo ya con las preguntas? Sí. Vale. Aurocusa dice, ¿cómo superar el miedo a ir sola a los sitios? Vale, pues bueno, hay que entender primero si ese miedo si se debe a un trastorno de ansiedad. Eso imagino que lo mejor será el médico a decírtelo, ya que una cosa es tener trastorno de ansiedad, otra cosa es, por ejemplo, ser tímido o pues tener un poco de respeto. Pero bueno, si tienes miedo, como dices, porque es miedo de solo a los sitios, entonces seguramente pues sufras un trastorno de ansiedad, que bien puede ser agorafobia, fobia social, o también que hayas podido sufrir una crisis de pánico en determinadas situaciones de este tipo y por eso te dé miedo enfrentarte a ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿cómo superar el miedo a eso de los sitios? Pues para superar los miedos, para superar las fobias, hay que exponerse a ellas. Cuanto mayor sea tu fobia, cuanto mayor sea esa reacción que sientes y más te envuelva y más pueda contigo, pues es mejor ayudarse de un médico, de una terapia, de un tratamiento, porque te acompañará en el proceso y te hará que poco a poco pues, te expongas a esos miedos. Pero bueno, desde aquí te puedo decir pues, que lo mejor es que te expongas gradualmente. O sea, quiere decir, poco a poco vayas exponiéndote a ese miedo de ir sola a los sitios. Y para ello, pues lo que puedes hacer, primero ir acompañado a los sitios, después, días más tarde, ir a sitios de confianza, ir a sitios cercanos, de gente que no te haga sentir ansiedad, que no te haga sentir más estrés, para así poco a poco pues, ir exponiéndote a todo tipo de situaciones en las que estés sola y en la calle. Y así pues al final pues verás que cuanto más te expongas y cuanto más veas que no te va a pasar nada, pues antes estarás mejor. Así que un poco es eso, es exponerse al final. Es como el que tiene miedo, por ejemplo, a volar y al exponerse y volar muchas veces, pues al final poco a poco se le va. Al final así funciona la ansiedad. Sí, bueno, y si no se te va ya tienes que ir a terapia porque claro, ya es un miedo que se te ha incrustado. Sí, no, porque esa reacción muchas veces es tan automática, tan fuerte que se apodera de ti. Entonces, si se apodera de ti, pues lo mejor es la terapia. Porque te ayudarán a entenderlo, a que tu razón empiece a calibrar de otra manera. Y para ello muchas veces pues, los ansiolíticos y los antidepresivos ayudan a que tu razón empiece a tomar más fuerza ante esa situación, ya que no reacciones de esa manera. Entonces es eso. Si poco a poco exponiéndote puedes con ello, genial. Si ves que al final la reacción ansiosa es demasiado fuerte, pues lo mejor es buscar ayuda, ir a un médico y que te aconseje, que no pasa nada por ello. Al final, cuanto antes estés mejor, pues mucho mejor para ti. Vale, siguiente pregunta. Aunque The One dice, cuando tengo una... Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción.
Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos, que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.
Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.